Buenas tardes. Esta es la mesa cuyo nombre exacto no recuerdo, pero tiene que ver con las películas vinculadas a la vida carcelaria. En primer lugar voy a presentar a los cineastas. Yo no soy cineasta. Por un lado, Mariana Ruti, que es antropóloga, además de cineasta. Está trabajando actualmente en una tesis de licenciatura, ¿no? Eso, ya la hizo la tesis. Y trabaja como becaria en la antropología. Tampoco, eso ya también ya terminó. Es parte del pasado. Las películas de Mariana son Los presos de Bragado, La huelga de los locos, Trelew, sobre la que vamos a hablar hoy, y ahora está finalizando, o ya finalizaste, porque esto no está actualizado, el largo El Padre, que se va a estrenar el año que viene. Por otro lado, Sergio Cucho Costantino, que es director, productor y guionista de cine. En el año 2006 fundó Buen Día Films y lleva dirigido ya 6 largos documentales. Se especializa en cine documental musical. Este año estrenó Proyecto Mariposa, la película sobre la que vamos a hablar, una historia de amor entre rejas, y está trabajando ahora en una nueva película, una película de rock llamado Lado B, ¿no? Lado B con B corta. Y también está preparando para fin de año una última película llamada Familia Cantora. Perfecto, ¿no? Por otro lado, Nacho Garracino, que va a estrenar, que es el director de la película de la que vamos a hablar hoy, que es El túnel de los huesos. Va a estrenar otra película en este mismo año, que se llama Contrasangre. Actualmente está trabajando en la preproducción de un largometraje de ficción llamado El fusilamiento de Dorrego y terminando la postproducción documental de Pegar la vuelta, Turnaround. En 1994 ganó el premio Martín Fierro por el programa El Otro Lado junto a Fabián Polosecchi en calidad de director. Y por último, Alejo Oigman, que tiene formación de cineasta con el documental Unidad 25, del que vamos a hablar también hoy. Ganó los premios a la mejor película argentina en el Bafisi de 2008, a la mejor película latinoamericana en el Festival de Guadalajara de 2009 y el premio de mejor documental en Viña del Mar del 2008. Con su segunda película, bueno, segunda en este orden, El ojo del tiburón del año 2012 ganó el premio en el Cuore del Cinema Sociale en el Festival Internacional de Cine de Roma, así como los premios a mejor director en el Festival de Cartagena 2003 y mejor película argentina en FIDBA 2013. Fue miembro fundador y primer presidente de ADN, Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina. Yo soy Emilio Bernini. Mi idea es hacer como tenemos poco tiempo, según me advirtió Juan Pablo Parchuk, mi idea es hacer unos breves comentarios sobre las películas en particular para que sean a su vez comentados por los cineastas y esos comentarios, por supuesto, están abiertos a toda la mesa y a los participantes. Ante todo, lo que quería señalar es que hay para mi criterio, habría 2 cuestiones a partir de las cuales sería interesante plantear la conversación. Por un lado, la cuestión de que la vida carcelaria no puede estar desvinculada de la política. Ya se trate de los llamados presos comunes o de los presos políticos. Los presos, como sabemos, siempre son políticos. De modo que todas las películas que se ocupan de alguna manera de la vida en la cárcel está trabajando una cuestión política, elaborando un pensamiento de la política y de lo político.
un pensamiento de la política en términos histórico-estatales, digamos, como lo hace Mariana Arruti en Trelew, la película sobre la represión durante la dictadura de Lanuse y el fusilamiento de los presos políticos en la cárcel de Rawson en el 72. Y como también lo hace Sergio Constantino en su proyecto Mariposa sobre los presos políticos durante el terrorismo de Estado del 76 al 83. Ahí se trabaja la cuestión de la política en términos, digamos así, histórico-estatales, ¿no? Pero también hay un pensamiento de lo político en el sentido de las relaciones, digamos, microfísicas de poder, microfísicas de lo político que se establecen en la vida carcelaria, como ocurre notoriamente en el documental de Alejo Oijman, Unidad 25, que narra la vida en una cárcel tomada, diría yo, controlada por la Iglesia evangélica, y como también ocurre en el túnel de los huesos, sobre una fuga de presos comunes de la cárcel de Devoto en el año 91. Entonces, en todos los casos, y vamos a ver cómo, esa es la idea, tratar de hablar de eso, en las 4 películas hay una posición política más o menos deliberada o una elaboración singular de la política. Por otro lado, la otra cuestión, esta era la primera, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con el modo en que se narran las historias en las películas. El mundo de la cárcel fue narrado muchas veces en la historia del cine, y la elección de un modo de narrar en general establece alguna relación con esa historia de relatos. Tengo la impresión de que no es indiferente para los cineastas acá presentes narrar de modo ficcional o de modo documental, y tampoco es indiferente en cada caso narrar desde un género de la ficción, como lo hace El túnel de los huesos, que trabaja ciertos aspectos, ciertos rasgos del suspenso, del policial, y no es indiferente tampoco narrar desde una modalidad documental o de otra. Proyecto Mariposa y Trelew lo hacen desde los testimonios de los actores históricos, de las personas que narran la experiencia carcelaria, pero lo hacen de maneras muy distintas, mientras que Unidad 25 no recurre a los testimonios, sino a la observación. De modo que la idea es conversar sobre estos dos aspectos. Por un lado, el pensamiento de la política, que tiene en las películas su posición o su intervención política. Y si no se trata de una intervención, necesariamente la elaboración singular de lo político. Y por otro lado, la cuestión de la forma del cine como forma para narrar, desde determinados modelos de narración que nunca son idénticos, precisamente porque en esos modelos se formula el pensamiento, ¿no?, de la política y de lo político. Entonces, mi idea, la dinámica que a mí se me ocurrió y que estuvieron todos de acuerdo, es ir haciendo pequeños comentarios para que a su vez cada uno de ellos haga su propio comentario. Voy a empezar por El túnel de los huesos, el orden es completamente indiferente, ¿no? Empiezo por esta porque es la primera que vi, digamos, que vi ahora para esta ocasión. En El túnel de los huesos, que es tu caso, ¿no?, la película de Nacho Garracino, justamente en la película la cuestión, al menos al comienzo, parece ser cómo narrar la historia y cómo escribirla. Cómo narrar la historia que la película toma, que es la de la fuga de los presos comunes de la cárcel de Devoto, de 7 presos peligrosos en el año 91. La cuestión que plantea al comienzo es cómo narrar la historia al periodista por parte de uno de los fugados, cómo narrarla al periodista que la va a escribir, que es un periodista de criminales, pero también aparece la cuestión de cómo narrar por su propia parte el periodista la historia que le están narrando. En un momento al principio de la película hay una pequeña escena en la que se ve al periodista que va a escribir la historia, que tiene una pesadilla o un comienzo de pesadilla, de estar en la cárcel. De todos modos, cuando la historia empieza a ser narrada, el problema de cómo narrar parece disolverse
El comentario tiene que ver con esto, digamos, por qué se plantea al comienzo de la película el problema de cómo narrar la experiencia por parte del que tiene la experiencia y por parte del que van a escribir, el periodista, y por qué en cierta manera ese problema se estabiliza y luego no vuelve a aparecer a lo largo de la película, si bien en la película aparece varias veces ese marco de diálogo entre Vulcano, ¿no? el preso fugado que cuenta al periodista, aparece varias veces ese marco, pero ahí ya no aparece vinculado al problema de cómo narrar, aunque cada vez que aparece ese marco está connotado como un momento de peligro, ¿no? Como un momento en el que algo puede pasar, ¿no? Ese es el primer comentario. Bueno, hola primero a todos, los saludo formalmente. Muy inteligente lo que decía, no venía preparado para semejante reflexión, pero vamos a encararla, porque es verdad lo que decís, pero no fue deliberado, lo acabo de notar ahora. Pero me parecía mientras hablabas que lo normal que a mí me pasó y al co-guionista, a Daniel Martucci, cuando encaramos el tema, era cómo el respeto que merecía ese material, cómo había llegado ese material a nosotros, que era un poco lo que va pasando en la historia, cómo había llegado a su vez, o sea, como había varios niveles, a Ricardo Rajendorfer, que era el periodista originario que había basado el guión, que a su vez, o sea, había un juego como de cajas chinas, pero que no lo queríamos complejizar tanto para hacer una narración popular en un punto del cine que a mí me gusta, que es cierta tradición del cine noir, y a su vez no faltar al respeto a un tema que de una manera uno conoce, pero no participa. Yo no he estado nunca en prisión. Entonces, estuve preso un par de veces por cuestiones de militancia, como le ha pasado a tanta gente, pero eso no implica el hecho de una reclusión tan larga, permanente, y entonces, bueno, eso nos merecía un respeto muy grande. Entonces, un poco lo que le pasa al periodista, por lo que comentás, en realidad era lo que nos pasaba a nosotros, cómo acercarnos al material, cómo respetar la fuente, sin delatar, siendo verosímil, porque también nos pasó a la larga, la aparición del fugado de verdad en la película ocurrió mientras rodábamos la película. O sea, son cosas que la realidad te ofrece y te interviene a vos mientras crees que tenés todo controlado porque es una ficción. Porque está el famoso chiste que con otro amigo siempre decimos, bueno, es una película basada en hechos reales, ¿cuál no? De alguna manera, ¿no? O sea, ahora, no es, era cuando tomás una anécdota, un hecho histórico concreto, con seres reales que sabés que padecieron eso o que lo vivieron, uno se acerca, o por lo menos a nosotros nos parecía que tenía que haber cierto pudor, cierta pregunta, ciertas dudas, cierto planteo humanista que nos hacía dudar de hasta dónde, que un poco me parece que es lo que le pasa al protagonista. Más que disolverse, me parece que lo que le pasa es que se va implicando en la historia él. O sea, va entrando en el sentido profundo de lo que le pasa a Vulcano, que Vulcano, como todo héroe, tiene un viaje que va del no me importa nada todo esto a tener una deuda con esos muchachos. Remato para que puedan hablar los compañeros, pasando que esto de la intervención de la realidad, de lo que decías de que todo preso es político, digamos, volviendo a caer en la frase, pasó que cuando al estreno de la película me contacta, porque nosotros no sabíamos esos muertos que ellos encuentran, esos huesos, esos restos, realmente a qué. O sea, el tipo no resuelve el tema, se lo tira el periodista, dice, bueno, vamos a averiguar qué es. Cuando se estrena la película, aparece por la película, me contacta uno de los sobrevivientes de la masacre del Pabellón Séptimo, que a su vez una periodista, una abogada amiga andaba buscando, me dice, vos que escribiste de esto, no sé, y los contacté y se sirvieron para la reapertura de la causa. Digo, mirá cómo terminó de interviniendo. Un tiempo después del estreno, vía la película, se linkean dos personas, la causa fue reabierta y actualmente está reabierta porque fue considerado crimen de lesa humanidad. El famoso
llamado Motín de los Colchones, que ahora se le dice la masacre del Pabellón Séptimo. Así que mirá si es político, por más que uno vaya por el lado de la ficción, te atraviesa tarde o temprano, ¿no? Que es el testimonio que aparece al final, ¿no? No, después de estrenada la película, un muchacho que se llama Hugo Cardoso va a ver el cine, paga la entrada porque ve que ocurría en Devoto, donde él había estado preso, y cuando se nombra en la película que tal vez, porque claro, cuando Reichendorfer escribe eso todavía no se sabía la posibilidad de que había sido probablemente en lo que la policía llamaba el motín de los colchones. Entonces, pero se cita en la película, eso lo agregamos, yo no está en el artículo de Reichendorfer, eso lo agregamos nosotros porque la película, mientras se va escribiendo, tardamos como 10 años en escribir el guión, ¿no? Y hasta que lo aprobó el Inca y todo el rollo, van pasando cosas. Esa la agregamos sobre el final. Pueden que sean algunos investigadores nos decían, mirá que tal vez sea, porque hubo muchos cadáveres que no aparecieron de ese despelote. Bueno, a partir de ahí es que el estreno de la película, este señor no me conocía a mí, paga la entrada, va, ve la película y me contacta por Facebook. Y al tiempo, Claudia Cesaroni, que era la abogada, me contacta a mí y me dice, vos no, por casualidad no se te acercó nadie por esto, porque estamos buscando testigos, porque no hay testigos, no hay sobrevivientes que quieran hablar o no los encontramos. Los linkeo, se reabrió la causa y ahí empezaron a aparecer además, cuando toma cuerpo la causa, aparecieron más sobrevivientes, familiares. Así que mirá si atraviesa la realidad y si es político. Hay que aclarar la historia de la película porque no sé si está clara para todos, que tiene que ver con esta fuga de la cárcel de Devoto, para la cual cavan un túnel y en ese túnel hay restos que inicialmente parecen ser restos de presos políticos durante la dictadura, pero después queda en evidencia que son restos de un motín de presos comunes en la propia cárcel en el 78. Claro. Ellos encuentran los restos, le piden permiso a los muertos para pasar, hacen un ritual pagano ahí, porque sienten y que la promesa que hace Vulcano, que la cumplió el verdadero fugado, era llamar a la prensa y contarle que habían encontrado esos restos humanos. Ellos evalúan distintas alternativas, ellos lo contaban en el reportaje, que después algunos investigadores me dijeron que era muy poco improbable. O sea, que, por ejemplo, cuando nosotros haciendo las investigaciones, yo estuve con presas políticas, que viste que Devoto durante la dictadura fue usada como cárcel modelo de presas políticas. Entonces, con algunas compañeras hablé, porque como la película ocurre en el hospital, había una amiga, Graciela, que había estado presa ahí y había sido atendida en el hospital. Entonces, armábamos la reconstrucción un poco y de ahí vamos tejiendo cabos, otras investigaciones, lo de Elías Neumann y el Pabellón Séptimo. Bueno, fuimos también abriendo la posibilidad a que nosotros también abrimos la posibilidad en un momento dado, y en la película está ese juego de que fuera todo un bolazo. Que hubo un momento de decir, bueno, pueden habernos engañado, o sea, no va a ser la primera historia de un grupo de cineastas compan crédulamente una historia maravillosa, y luego, bueno, puede ser, pero sea lo que sea, como decías vos al principio, todo preso con lo político, reapareció la vida, se metió y la causa está reabierta. Había otros comentarios, pero voy avanzando por la cuestión del tiempo con el que nos amenazaron. En relación con Trelew de Mariana, a diferencia del comienzo del túnel de los huesos, la cuestión en Trelew no es cómo narrar. Más bien, por el contrario, la narración es extraordinariamente sólida. Y eso es lo que más me interesa y me impacta de la película, porque creo que la operación que hace la película es la de rearticular de un modo muy preciso y muy homogéneo distintos testimonios muy heterogéneos, digamos, de personas muy distintas, de militantes políticos, de vecinos. Se presenta como un discurso de orden objetivo. Uno podría decir que en ese discurso de orden objetivo no interviene ninguna subjetividad.
particular, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, de modo contrario en Proyecto Mariposa. Sí, precisamente ese fue de alguna manera el objetivo, aunque sí, digamos, cuando se pensó la película y la historia, hubo una reflexión fuerte de cómo contar. Es decir, y creo que ahí yo pensaba en relación a tu presentación de lo político y lo estético, de alguna manera en la elección que se hace entre Leu, narrativa, que tiene que ver exactamente con lo que vos decís, es decir, una película coral, que repone una historia del pasado, pero que no está pensada para contarla desde el presente hacia el pasado, ¿no? Esa fue la elección estética, es decir, no recuerdo lo que ocurrió entre Leu, vivo lo que ocurrió entre Leu, sería, ¿no? Es decir, la película intenta parecerse lo más posible a un film de ficción, en ese sentido. Es decir, arranco con lo que está ocurriendo en el presente, aunque los testimonios estén filmados hoy y pensando en ese pasado, pero el montaje, la música, la dinámica, la estructura narrativa de la película apostaba justamente a traer de un modo fuerte, potente, esa historia como si estuviera ocurriendo mientras el espectador la está viendo, es decir, como una ficción y no como una rememoración de lo ocurrido en el pasado. Claro. Y recién pensaba que en realidad esta elección también es fuertemente política. Es decir, esta elección estética y la elección de la estructura es fuertemente política porque de algún modo deja al espectador con el impacto de una historia que acaba de ocurrir. Es decir, lo que sucedía y sucede cuando se ve Trelew es la tremenda sensación de una cosa que debe ser reparada ya porque acaba de ocurrir, ¿no? De hecho, la película tiene también un impacto político muy fuerte a su vez, porque la película reabre la demanda de mucha gente por la apertura de un juicio. Digamos, pensemos que la película se filmó en el 2001-2002 y cuando se estrena en el 2004, inmediatamente a su estreno la demanda es, tiene que juzgarse esto que en ese momento no estaba contemplado, digamos, se empezaba a pensar en los juicios, se habían derogado las leyes de impunidad, pero digamos, la mirada se focalizaba del 24 de marzo en adelante y nadie pensaba que un hecho como el de Trelew, que si bien había sido bisagra histórica en ese momento, podía llegar a un juicio. Y llega a un juicio, digamos, y tiene una enorme consecuencias, digamos, el estreno de la película. Digamos, en ese sentido creo que tanto lo estético como lo político están juntos y de alguna manera la intención estética de la película fue traer al presente esa historia porque era una historia que no estaba cerrada, ¿no? Y la forma estética convoca, creo, al espectador a sentir que se necesita una reparación de esa historia. Eso por un lado. Y por el otro lado, una cuestión que también es interesante de pensar, que pensaba cuando venía para acá, es cómo las instituciones del Estado te permiten visibilizar o no visibilizar ciertas cosas cuando uno está filmando un documental, como Trelew, y quiere filmar en los lugares de encierro, es decir, quiere filmar en un penal como el de Rawson o en una base naval de la Marina, que es donde ocurrió el fusilamiento. Y digamos, en los dos casos no fue absolutamente impedido el ingreso. De alguna manera con Rawson tuvimos, digamos, un permiso que nos dejaron entrar hasta los pabellones VIP, que por supuesto no nos servían para nada porque parecían un jardín de infantes, es decir, todo colorido, limpito, divino, y nosotros estábamos contando una historia de reclusión política en los años 70 en unos pabellones que no eran esos, que no tenían nada que ver con la estética que queríamos contar, y con respecto a la base de la Marina, digamos, ni siquiera pudimos traspasar el alambre, es decir, el permiso se filma del alambre para afuera, lo cual no tenía, digamos, demasiado atractivo para nosotros, y por esa razón se decidió en realidad grabar todo desde un auto que circulara locamente alrededor de esos alambres y de esa especie de reja que separaba, porque nos parecía que era una manera más expresiva de registrar ese espacio, porque en realidad no estábamos pudiendo casi acercarnos a nada, era solamente el alambre de púas, ¿no? Digo que se invisibiliza ese proceso de encierro, o sea, el Estado no permite, el Estado, el servicio penitenciario, la Marina, quien fuere, ¿no? Al 2001, 2002, no autoriza que se pueda registrar una imagen que
que muestre condiciones de encierro, ¿no? Y por el otro lado, digamos, cuando el juicio finalmente se produce y hay imputados y hay un juicio oral, es muy loco porque lo que se invisibiliza ahí es el enorme impacto de las imputaciones que tenían todos ellos. Es decir, eran 16 homicidios y 3 tentativas de homicidios, y todos los imputados permanecieron en libertad durante todo el juicio oral. Es decir, yo la reflexión que hacía es como un guión que en realidad se escribe cuando la película se estrena y pasan algunos años y finalmente estamos sentados frente a un tribunal que está juzgando a aquellos imputados que uno pensaba que nunca en la vida más iban a aparecer. Esos imputados en realidad veían el juicio en el Consejo de la Magistratura sin siquiera tener la obligación de ir a Rawson, a estar presentes en el juicio oral, salvo un solo caso que era de un cabo, el cabo, digamos, de los 5 imputados, el más pobre, como suelen ser los cabos, que casualmente ese sí, con prisión domiciliaria, tuvo la obligación de estar presente en el juicio, ¿no? Traigo una reflexión a esto porque se supone que en aquellos años 70 estas organizaciones armadas revolucionarias que retoma su accionar Trelew, en todo caso tenían la intención de una fuga masiva de presos políticos, de una reinserción en el campo de la lucha social y popular, justamente porque lo que se denunciaba, lo que denuncian ellos en el aeropuerto es la injusticia, la violencia de un sistema, la proscripción política, en el caso de Montoneros, etcétera, etcétera, ¿no? A la vuelta de la vida, en un juicio como este, la reflexión inevitable que uno tiene que hacer es que el 60% de los presos hoy día que están en las cárceles argentinas están con prisión preventiva, ¿sí? Es decir, están sin condena firme cuando estos 5 imputados permanecieron en libertad durante toda la causa y hoy están con prisión domiciliaria, ¿no? Pero digo, es como un juego de lo todavía no resuelto y que, digamos, que nos muestra además la imagen. O sea, en la película nuestra no podíamos acceder a tomar una imagen del encierro, pero cuando la televisión habla de los crímenes, en general cuando se trata de los sectores populares, digamos, la prisión es mostrada, es decir, es contado en imagen el momento en el cual llega un acusado con las esposas y las manos a un tribunal, ¿no? En el caso de los presos de los imputados por la masacre de Trelew, ni siquiera estaban presentes, ¿no? Es decir, eso me resulta una imagen muy fuerte, con muchas contradicciones y con cosas para pensar. Sigo por razones obvias. Con la película de Alejo se sentaron en el orden que yo había establecido. Como señalé en el caso de Unidad 25, que tiene la particularidad de ser una cárcel controlada por los evangelistas, ahí Alejo elige el método observacional, sin testimonios, que supone ese método observacional que la presencia del cineasta se disimule lo más posible, digamos, de modo que lo que se vea como pasan los días de la vida, ¿no? Una cosa así, que el mundo representado pase como si no se representara. Y en ese sentido hay un ideal de transparencia, cierto ideal de transparencia, de modo que se trataría, digamos, de cierta idea también de objetividad. Eso por un lado, y por otro, lo más inquietante, creo yo, en términos políticos que plantea la película Unidad 25, tiene que ver con esas condiciones de una cárcel en la que los presos están en una relativa tranquilidad, sin violencia represiva, a condición, digamos, de entregar su espíritu, ¿no? Su subjetividad, es decir, a condición de convertirse al credo evangélico. De modo que no se trata ya de las condiciones violentas del encierro, sino de cierta normalización del encierro por la práctica de la fe, por la participación a que obligan, ¿no? Y lo más inquietante es justamente eso, ¿no? Donde si bien la película elige acompañar a uno de los presos que llega a esa cárcel y que no se adecua a esa práctica religiosa obligada, lo más inquietante creo que es eso, ¿no? El modo en que la práctica religiosa al interior de la cárcel compensa el hecho de estar encerrado, pero a la vez lo normaliza. Eso.
Sí, bueno, mencionás dos aspectos, ¿no? Uno formal, de cómo está estructurada o pensada la película y qué modo elijo para aproximarme a este espacio, cinematográficamente hablando, y por otro, estás haciendo un comentario sobre lo que pasa ahí adentro. Sí, eso, con respecto a lo segundo, esa especie de paradoja, contradicción que vos marcás, es lo que a mí me interesaba, esto de que yo llegué ¿cómo llegó a este espacio? Creo que eso, digamos, en la historia de cómo llegué a hacer esta película se refleja qué es lo que a mí me interesó, digamos, qué de esto que vos marcás es lo que a mí me interesó. Yo no llegué a filmar una película en esta cárcel interesado en el mundo carcelario, o sea, eso vino después. Yo llegué cuando leí un artículo en el diario muy bien escrito por un periodista que es Alejandro Ceselovsky, donde contaba cómo era este sistema que los evangélicos habían instalado en muchas cárceles del país. Digamos, las cárceles de provincia, yo filmé la película en el año 2007, eso fue cambiando mucho estos años y no puedo decir cómo es en este momento, sino que yo sé un poco de cómo era en ese entonces, y en ese entonces la mayoría de las cárceles de provincia de Buenos Aires, o casi todas, tenían al menos un pabellón para evangélicos. En el caso de la Unidad 25 era un caso especial porque era la cárcel en su totalidad manejada por evangélicos. Eso ya no es más así, eso ya lo sé. Digamos, más o menos en el año 2010 creo que habrá sido, 2 o 3 años después de que yo filmara la película, esa cárcel dejó de ser una cárcel evangélica, pero en ese momento lo era. ¿Y a mí qué me interesó? Yo en realidad, a mí lo que me interesó era que ese espacio que leí retratado en el diario era una especie de laboratorio donde para mí podía verse un modo de transmisión de mentalidades o de imposición de mentalidades que no solo funciona en la cárcel, sino que a mi modo de ver funciona con diferencias en el mundo exterior a la cárcel, pero que en la cárcel podía para mí verse de manera muy práctica y evidente cómo este sistema funcionaba. Y me refiero a esta especie de transacción, donde los presos, digamos, las cárceles sabemos que son lugares muy violentos en general, y los presos que estaban en esta unidad 25, ¿cuál era la transacción? Se les permitía estar en un espacio sin violencia física, a condición de cumplir con los rituales del evangelismo. Y digo condición de cumplir con los rituales porque en realidad lo que los evangélicos buscaban era que los presos adquirieran la fe en su totalidad, no solo cumplieran con el ritual físico exterior que es lo que en realidad podía valorarse. Quiero decir, los presos mostraban creer bailando, rezando y haciendo lo que supuestamente había que hacer, pero en el fondo era imposible saber si ellos creían o no creían en eso que estaban haciendo. Digamos, los presos podían vivir en un lugar sin violencia física a cambio de cierta violencia intelectual, que al menos así es como lo veía yo y así llegué interesado a este lugar. Digamos, cuando ella decís, ¿cómo hacer para filmar en una cárcel que es un lugar que nadie quiere que sea mostrado? Yo cuando empecé a investigar y golpeé la puerta en esa cárcel sin tener ningún tipo de contacto ni nada, llamé, miré en el diario quién era que estaba a cargo de la cárcel, el periodista que escribió este artículo me tiró un par de nombres y dije, fui a visitarla y expliqué qué tipo de película quería hacer ahí. Era una película que me iba a exigir estar muchas horas, durante muchos días, durante muchas semanas. Digamos, yo necesitaba eso para hacer la película que yo quería hacer y sin eso no iba a poder hacer la película. Entonces, digamos, propuse eso y siempre pensé que me iba a decir que no. Sin embargo, me dijeron que sí, y me dijeron que sí con un razonamiento muy particular. Esta cárcel estaba, digamos, había una especie de mano derecha bajo las sombras del poder formal del servicio penitenciario, que era un pastor evangélico, señor Zuccarelli, que es una de las personas que desarrolló el sistema del evangelismo en las cárceles argentinas. Trabajó, digamos, hace más de 20 o 25 años que viene trabajando en eso.
hasta que logró tener esta cárcel completa bajo el sistema evangélico. Y entonces en mi reunión estaba quien conducía esta prisión de parte del servicio penitenciario y estaba el pastor Zuccarelli. Cuando yo dije que quería pasarme todas esas horas durante semanas y meses, me dijeron sí, sin conocerme, sin saber qué iba a decir yo en la película, qué iba a mostrar, si iba a ser crítico, si no, me dijeron que sí. Y la lógica fue, me la explicaron claramente, a nosotros no nos importa si vos vas a hablar bien o mal de esto que vas a ver, el mensaje divino va a llegar a pesar tuyo. Entonces, bueno, con esa lógica me abrieron las puertas absolutamente de la cárcel. Sí. Y tuve un acceso irrestricto casi, realmente tuvimos enorme libertad para filmar ahí adentro. Digamos, por supuesto que habrá cosas a las que no accedimos, eso es obvio, pero en lo que era la dinámica cotidiana filmábamos con total libertad, nos hemos quedado hasta las 2 de la mañana en el último piso, en el último de los pabellones, en la última celda, con todas las puertas de la cárcel cerradas y tuvimos que gritar a las 2 de la mañana a los guardias para que se acordaran que estábamos encerrados ahí, vengan a sacarnos. Bueno, ¿qué pasaba? Yo quería mostrar algo y ellos estaban orgullosos digamos, yo tenía una mirada crítica sobre este espacio, pero ellos estaban orgullosos de eso que habían hecho, entonces querían que yo lo mostrara. Pero esta contradicción entre qué es lo que están recibiendo y qué es lo que están entregando los presos en este sistema, es algo a lo que no puedo responder después de mi experiencia ahí de manera precisa, sino que sigue siendo una pregunta, no lo puedo definir, pero es lo que a mí más me interesaba en la película, ¿no? Esa transacción que se producía. Bueno, para ser breve, pero quisiera hacer un comentario sobre la cuestión formal. Mi película utiliza un sistema observacional, porque tiene que ver con lo político también, ¿no? En mi mirada del cine y qué tipo de cine documental me interesa. La pretensión de objetividad es una pretensión que a mí no me interesa en el cine, en el cine documental. Y cuando digo que no me interesa la objetividad me refiero a que no pretendo que uno pueda reflejar la realidad como si la cámara no estuviera ahí. Al contrario, la cámara siempre está, no como un estorbo, sino al contrario. Pero la cámara no reproduce lo real, sino que lo vuelve a producir. La cámara como un instrumento de producción de sentido, no de reproducción. Pero, brevísimamente, yo no me peleo con el cine de observación, por esa pretensión de transparencia, donde hay una supuesta objetividad. Y yo intenté hacer un experimento que es una película con un sistema observacional, donde la presencia de nosotros como equipo de filmación está de algún modo disimulada en el corte final para el espectador, pero pretendí que se hiciera muy evidente por la artificialidad de una edición que se parece a la de una película de ficción. Como que quise invertir el término. Y esto como para decir que la idea de transparencia es una idea de la cual soy absolutamente enemigo en el cine documental de observación, ¿no? Estoy de acuerdo. Digamos, si mi película queda como una película con pretensión de transparencia y objetividad es porque me salió mal, porque digamos no era mi objetivo. Es para seguir hablando. Sí. Pero, en fin. Yo la vi a la película. Sí. Queda claro que es una obra de autor, es tu mirada sobre. Lo que pasa es que está tan bien respetado el material que no sentís esa cosa de que me estén forzando a que mire. O sea, yo veo El árbol de los suecos, por decir una película de ficción observacional. Hermano Olney tiene una mirada del planeta, de esos campesinos, de esa vida, pero tiene un respeto y un pudor que parece observacional, y digo, pero a la vez es re poético. A mí tu película me parece tu mirada, o sea, pero con un respeto y un pudor que la pueden tornar objetiva. De algún modo, sigue siendo paradojal, digamos. Sí. Ese es el punto. Sigo con Sergio. Sí, dale. No, por favor. En cuanto a Proyecto Mariposa, la película de Sergio Costantino, la película narra la historia de dos militantes montoneros, presos políticos, que se conocen estando presos, pero en cárceles distintas. Y lo que a mí me resulta interesante de la película es que la película empieza como un film
testimonio exclusivamente político, para luego hacer muy sutilmente una inflexión y convertirse en un film sobre de una historia de amor. De una historia de amor en condiciones de encierro y de aislamiento de los amantes. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me interesó también es, al menos en esa primera parte, que es testimonial y propiamente política, la película elige dejar los registros del dolor cuando hay la narración de la experiencia carcelaria. La película elige dejar los registros del dolor, los momentos de silencio por la angustia del recuerdo, y que es justamente lo que no hace, en cierto modo, Trelew. Y por otro lado, el modo en que esos testimonios señalan que la cárcel es un espacio de formación política, que también, en cierta manera, es inverso a lo que ocurre con los testimonios de Trelew, en la medida en que en Trelew los presos ya saben lo que tienen que hacer cuando van presos, ¿no? Ya saben que tienen que tomar la cárcel como una especie de estrategia política previa a la experiencia. En cambio, acá aparece la cárcel como un lugar de experiencia política y de formación política del protagonista, digamos, ¿no? Del David Massal. Ok, bueno, gracias por el análisis. Buenas noches, buenas tardes. Es bastante bueno escuchar a alguien que haya hecho tan buena reflexión, por lo menos de mi película. Y todo se mezcla con todo, porque cuando también pensaba en las películas que íbamos a hablar hoy acá, si bien confieso que no vi ninguna, conozco perfectamente el caso de Trelew, y que siempre me impactó y a toda la sociedad, y de alguna manera lo que vos planteás de lo estético y de lo político y lo que dice Alejo sobre dónde uno se para estéticamente para contar algo, es perfecto. Las miradas son muy personales. De ninguna manera, yo coincido que de ninguna manera nunca es objetiva la mirada de un cineasta, por más documental u observacional que sea. Cuando uno le mete un corte a la situación, una música o lo que sea, ya pierde toda objetividad, más allá de la que uno propone en un guión y a donde quiere llevar dramáticamente la historia. Y a mí me sucede eso. Volviendo con lo de Trelew, y las comparaciones había diferencias en los cargos políticos. Son historias de montoneros con diferentes cargos políticos, militarmente políticos. Los fusilados de Trelew eran de un rango alto dentro de montoneros, ¿no? Montoneros, no, perdón. Sí, básicamente eran del ERP 13 de los 16, pero había montoneros y FAR también. Y FAR, bueno, era una mezcla de uniones, asociaciones políticas. Por eso también lo que les pasó, y antes hubo otro compañero que estuvo acá que hablaba de los pabellones de la muerte, según el grado que tenían también era según donde los mandaban. Trelew fue antes de la dictadura del 76, por supuesto. Y estos jóvenes, David Massal y Catalina Garraza, ocupaban un rango menor en una estructura de montoneros, eran de la UES, del brazo montonero de la secundaria, del colegio secundario. Entonces también se los utilizó políticamente para blanquear a los presos políticos y demostrarle al mundo de que estaban presos, pero no tenían gran importancia política, no ofrecían una resistencia muy importante para todo lo que estaba haciendo el gobierno militar en ese momento. Sin embargo, cuando yo me planteo hacer esta película, porque a mí lo primero que me impresiona, hay que decir de que el documental yo considero de que nace en principio como una herramienta de política, contestataria, panfletaria. Así son los comienzos del cine documental. Y después, como toda película, porque es una película, empieza a diversificarse en géneros. Y yo particularmente hago una especialización, me gusta contar cultura, me gusta contar músicas, arte, poetas,
Me estoy haciendo mi carrera en una especialización desde ese lugar. Cuando me cae esta historia encima, fue militando justamente en una unidad básica, haciendo mi trabajo de militante, y yo digo, bueno, no puedo dejar de contar esto, y ahí viene la respuesta a la cuestión estética, porque en mis películas se me abre un universo. Cuando yo hago una película de música, de cómo contar una música, vengo de hacer videoclips, entonces tengo como más aceitado el sistema del lenguaje cinematográfico en ese sentido, pienso en ese sentido cinematográficamente, entonces tal vez sea el idioma que yo más manejo, y siempre, como todo cineasta y documentalista, todos le esquivamos un poco el bulto a la entrevista del hombre sentado, del plano cerradito con la cara. Eso también es un poco lo que provoca hacer un poco de cine observacional, me parece a mí. Yo hice una película de cine observacional también con esas características, pensando de esa manera, que es mucho más atractivo. Es el engaño que tenemos nosotros, la posibilidad de engañarlos a ustedes, a los espectadores, observando algo, poniendo planos cinematográficos, como decía, no recuerdo el nombre, de hacer un corte y poner algunos planos que parezcan que es documental, pero que es ficción. Entonces eso confunde un poco, si uno lo va dosificando, al final no terminás sabiendo bien de qué, cómo la va, si es observacional, si es ficción, por qué este plano, si estamos contando una situación concreta que está sucediendo, hay un contraplano recontra bien puesto, una entrada, una salida. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Con respecto a cómo yo cuento esto, tiene que ver con el poder de la palabra. Por eso en ningún momento me planteé la posibilidad de no utilizar a los protagonistas. Entonces el recurso de tratarlos a ellos en entrevistas me parecía que era mucho más rico que poder generar cualquier otro tipo de acción cinematográfica. Sin embargo, hay muchas cuestiones simbólicas que pongo en la película que tienen que ver con la poesía, porque lo que justamente me parece que convoca este foro es la escritura en la cárcel, y esta historia se trata de eso, se trata de dos personas que escribían, de que escribían su necesidad de conectarse, de cambiar un mundo. Los dos tenían el mismo objetivo, no se conocían, pero sin embargo tenían un pensamiento político en común, eran un hombre y una mujer encerrados, con todo lo que eso implica, con muchas cosas en común, y cómo fueron desarrollando una verdad escrita, enamorándose en las cartas de a poco, porque tardó años. Ella tenía su pareja que estaba desaparecida, y entonces hasta que un poco se aclaró de que ya estaba muerto, él pudo avanzar en la cuestión del romance, porque como militante y compañero se respetaba mucho eso. Entonces la necesidad de escribir que ellos tenían era inmensa, y justamente desde el lado que lo quiero unir con lo que he contado sobre el documental, que es panfletario, que es político, y mi forma de hacer documentales, que tiene que ver más con la cuestión poética, musical, pictórica. En ningún momento quise mostrar la cárcel, quise mostrar el dolor, sino todo lo contrario. Ya de movida se sabía de que estaban presos, y lo que sucedió, el espectador no se encuentra con, si bien hay unos 10, 15, 20 minutos que contamos un contexto político, ya se sabe de que ellos se van a enamorar y se iban a casar. No hay una sorpresa en este sentido, pero sí me interesaba contarlo desde la esperanza, desde el valor de la palabra, desde la verdad. No hacía falta contar la dictadura en este caso, ni otros hechos políticos, sino quería contar el amor y lo más profundo que tiene el ser humano, que es decir las cosas que uno siente, ¿no? Y con palabras de amor. Poder lograr eso, para mí fue un desafío. Entonces mostrar a sus hijos bailando, o a diferentes pintores
hay una escena que se pinta el paredón de la cárcel de Devoto, se pinta con símbolos que ellos utilizaban en las cartas, ellos tenían un código que era la mariposa, entonces convocamos un montón de artistas plásticos y se pintó todo un paredón, y hay todo un simbolismo ahí de traspasar las paredes con las palabras. Entonces, para mí fue clave pararme en ese lugar, de contar el amor en el lugar más oscuro y tremendo que puede tener un ser humano, que es estar preso injustamente. No sé si quedó claro. ¿Sí? Bueno. Están los raperos. Así que muchas gracias a todos. Biblioteca Nacional nos toca hoy, bueno, no podían faltar los poetas de la calle, ¿no? Yeah. Toda la barbería. Cuando nos den el ok, bueno, somos La Barbería. La Barbería es un lugar donde trabajamos nosotros, pero al mismo tiempo generan cosas que ni siquiera imaginábamos. Formamos una banda que salió también sin imaginarlo, sin programarlo. Somos un grupo de raperos que nos juntamos por circunstancia en La Barbería y no quedó otra que ponerle el nombre de La Barbería. ¿Vos me escuchás? Él es Narigueta, mi hijo Junior en sí, ¿Me escuchás? Arwen, el productor musical que nos hace las pistas, y Gazone, mi compañero, barbero también. Mickey, el synthesizer ahí abajo. Mickey Synthesizer en los controles como siempre, el que Como siempre pone su ahí. estudio Dale play, compa. y hace que lo que nosotros hacemos salga por los parlantes. Ahora agárrense. Bueno, Ahora sí. así nos vamos a presentar, así que Mickey, mandale play. Ja. Yo sé que muchos se preguntan, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde venimos? Nosotros somos La Barbería, como les decía recién. Todo nace de un barrio bajo y bueno, es hora de mostrarle a la gente lo que sale. Vamos a colgar, dale que suena. Dale que suena. Esto que La vamos a explotar, dale que suena. esto que Dale volumen más. ¿Qué? Yo le pongo la actitud que merece, la mierda crece, esta música florece. Parece que siempre todo es igual, pero no a ti no ves y te quiere matar. Traigo el flow que pedían las chicas, las que se excitan y saben disfrutar. Este es el show, La Barbería, esto es esquina, pura realidad. Somos humildes, pibes sencillos, lo que requisás y encontrar papelillo. Un billetazo y no mucho más, tiro divino que te hace flashear. Es el rap que vomito todos los días, escriba lo que escribas, te la voy a contar. Es Narigueta, y Sachi Rap, marcamos tendencia, te pongo a volar. solo es el sonido que querías escuchar. ¿Qué? La barbería, rima y melodía que salen del alma. Vos sabés que lo hacemos con calma. Vos sabés que no tenemos el karma. No, nada. Improvisamos a diario, como siempre con los pibes, a veces temerario. Es el lugar donde nacen las rimas, donde nacen Escuchan la vida. ¿Esto qué? ¡Pumba! Te estamos rompiendo el tímpano, retumba mi soplete que derrite témpano. Levanten las manos, ciudadela, los blogs de rimas tenemos stock y vos no, motherfucker. Dale que suena, la barberta plena, la heladera llena, no emborracha el pena, la joda no frena, se desencadena, que explote mi tierra del hielo a la arena. En el juego del ras somos los ludopata, me fui con tu hermana y le di en 4 patas. Estamos sonando por todos lados y en YouTube, Nariguete la explota como un bubalú. ¿Qué? Ya vamos a explotar. Barbería, perro. Dame volumen, el sonidista que me dé volumen, no me escucho. Dale que suena. Sí, mete mano, Mikel. Muchas gracias. Próximo a la cuadra, mano, es más piada. Ahora sí, volvió. Hola. Vamos a probar el sonido.
¿Probamos el sonido? ¿Hacemos una prueba de sonido? Perdón por la calidad del momento. Hola. ¿Ahora me escuchás? Si se puede. Hola. Ey. Vamos Si a se chequear todos los puede. micrófonos. ¿Suena? Hola. Ey, ¿se podrá subir un poco el volumen? Hola. Bueno, sí, contamos un poco de arte. Oh. Porque esto nace así de la nada, los temas, el nombre del grupo, la musicalización, el productor. También es una manera de demostrar que también en los barrios bajos también hay poetas, también hay cultura. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo. Sí. Ahora Ahí me seguimos. tiraron Ahora el sí. volumen. Se soluciona y le mandamos. Hola. Capaz que se asustó. Ahora sí, me parece que ahora sí me escucho, ¿no? La pista también se puede subir, la parte de la salida Ahí donde está. sale la computadora. ¿Se puede subir la música? Me lo bajaste de vuelta. Hola. Vinimos Ahora para sí sale. ponerle la mejor onda, por Dale. favor, sonidista. ¡Estamos en vivo! Son cosas que le pasan a cualquiera. igual. Ahora sí, Sí. haciendo un poco de música también. Para Dale disfrutar. volumen más. Chica independiente, tema nuevo, Ey, tu amor me dejó un vacío enorme en el pecho, como si me robaran el techo, mi alma se estrechó. Siento que alguien afuera va a sacar provecho. Soy un cordero y el diablo como un lobo está al acecho. Ya no entiendo por qué me pasa esto, que hace mucho más de un año que no aspiro y ello. Hoy quiero saberlo, quiero resucitar, quiero poderme cantar a sol viajando en un camello. Nena, yo quiero eso y mucho más. Para mí tu dulce cuello y esa forma de matar En la mirada. mi vida ya no quiero más pavada. Déjame con el vino, El verso en mis lágrimas, ¿y qué más da? mi vida hay una sola y en mi cama ya no posa. La musa más hermosa, Decime qué más da. mi vida hay una sola y en mi cama ya no posa. La musa más Y hermosa. yo no sé por qué será, porque nunca me sale a amar. Sacrificio por un sueño, esperanza de volar. Siempre saltar, a veces cuando más te aman. Quiero soltar, si casi no prefiero el drama. Otra vez, otro flow, otro verso, ocho canción. Otra lágrima nos sale cortando la inspiración. Y mi pasión será por siempre recordarte, sin importarme si el dolor disfruta el arte. Darte, sin importar cuál es el precio, el desprecio que por necio crece y no te suelto. Sé que sos independiente, sigo pendiente si quieres Argüente volver a produce. intentar nuevamente. Ahora sí, con las manitos arriba vamos a descontrolar un poco, haciendo palma, ¡Arriba la palma, y esto dice, biblioteca! así que vete, chica independiente, mujer de ojos verdes, no me importa lo que diga o piense la gente, estás en mi mente, chica independiente, no me borres de tu mente. Así que vete, chica independiente, mujer de ojos verdes, no importa lo que diga o piense la gente, estás en mi mente, chica independiente, no me borres de tu mente. Dice, Ok, nena, nuestra relación es muy buena, pero tus celos por la música a veces me provoca escena. Y la verdad, que ya no estoy pa' eso. Me fui pa' lo de Mickey y me quedé romper los huesos en el proceso. Sobran los excesos mientras grabo con los compas. Yo extraño tus besos, pero cuando llego a casa no entiendo qué te pasa. Me zarpo en tirar flores y usted que ni me abraza. Fucking belleza, te trato de su alteza. Sos tan independiente que eso ni te interesa. Seguís en la tuya, orgullosa, hermosa mina. Quiero y hacer esto letra, dice, pero me y sale con la con palma, rima. vente, chica independiente, mujer de ojos verdes, no me importa lo que diga o piense la gente, estás en mi mente, chica independiente, no me borres de tu mente. Así que vente, chica independiente, mujer de ojos verdes, no me importa lo que diga o piense la gente, estás en mi mente, y no me borres de tu mente. Ahora sí, fuerte, fuerte todo el aplauso para todos ustedes. Ojalá que venimos a brindar un poquito de nuestra música. Y bueno, Voy a tener Esto el es la placer barbería. de presentar a Junior MC, No él me es mi bajes hijo. más el micrófono, Él tuvo por el honor de favor. poder heredar también Junior MC este en la don. casa. Y hoy también lo vamos a compartir con Hoy ustedes. la biblioteca, Junior perro. MC, la barbería. estamos acá. Soy este guacho de los barrios bajos. Vamos abajo. Lo que vos digas no me importa un carajo. Cóntala como quieras si yo vengo de abajo. Así crecí, mentir, sufrir. Hacer lo que es necesario, solo querer sustituir. Con rimas violentas, representando la neta. Son palabras vividas, siempre mirando la meta. Yo pude conocer el bien y el mal. Tócala como quieras, a mí me da igual. No tengo que encontrarte, desemboco en el arte. Melodía que parte, corazones que late. Vive de barrio que pudo cambiar mi mente. Nunca fui sicario, me tratan de delincuente. No creo que es preso, que mi sonido PNT. Intenten impedir nuestra cultura.
gente. Descanse mi gente, nuestro sonido latente. Con guante mañana siempre tirando para adelante. Apuntando los dientes, siempre tirando para frente. Con arte de Marte no vas a descontrolarte. Soy el MC del corazón y del alma. Llevo el rap en todas mis entrañas. Yo canto para toda la gente. Para los que me miran, para todos los que a mí me admiran. Yo desde chiquito que cantaba. Cuando no me salía, me enojaba. Pero hoy aprendí que cuando no me salga algo le siga mandando para adelante. Siempre cuando mi público a mí me levante. Toda la gente de los barrios bajos. Todo el día. Soy ese guacho de los barrios bajos. Caminamos la calle, no nos vamos a abajo. Lo que vos digas no me importa un carajo. Contala como quieras si yo vengo de abajo. Soy ese guacho de los barrios bajos. Caminamos la calle, no nos vamos a abajo. Lo que vos digas no me importa un carajo. Contala como Sin quieras si filtro. yo vengo de abajo. Y me la chupa lo que digan todos ustedes, man, que zorra. Yo tengo bien claro que necesito ahora subir a la cima del mundo y no caerme más, empapelarme la casa con putas y fumar faso. Tirado en mi cama, jugando PlayStation y aunque llegue la fama y tenga los Face, no voy, no, quiero ser esto, no, quiero tener todo diente de oro y poder ver cumplir mi sueño, reventar los estéreos, que hijo de puta más fuera, una mente siniestra con un ángel adentro, el diablo, Shashira rompiendo escenario, saben quiénes somos, hacemos música de barrio. Soy ese guacho de los barrios bajos. Caminamos la calle, no tomamos atajos. Lo que vos digas no me importa un carajo. Contala como quieras si yo vengo de abajo. Soy ese guacho de los barrios bajos.